los audios, ya. Chao con todos, hasta unos segundos. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Este es su programa favorito de todos los días sábados en la noche. Voy a pedirle a Carlito que me desactive el anclaje ya, ahora sí, para poder estar en pantalla completa para ustedes. Hoy ya tenemos un tema muy importante, muy interesante, muy misterioso, que es el tema del Triángulo de las Bermudas. Y lo he separado en varias partes porque considero que si habláramos del Triángulo de las Bermudas así a vasto, pues tendríamos pues 10 capítulos y no podríamos terminar. Entonces lo he puesto de acuerdo a la historia, ¿no? Desde Colón, barcos antes del siglo XX, bueno, todavía no había aviones, y después del siglo XX. Entonces, y después una posible explicación científica de lo que creen que ha podido pasar, ¿no? Entonces también hay otras cosas, o sea, hay, eh, hay suposiciones científicas que la vamos a analizar y que algunas cosas ya la hemos visto, el caso de las OPAR o los artefactos fuera de su tiempo, que podría explicarse de alguna forma más o menos creíble, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos. Bueno, ¿qué cosa es el Triángulo de Bermuda? Un gigantesco triángulo formado por la ciudad de Florida, las Islas Bermuda y Puerto Rico. Más de 120.000 millas. Ahí tiene el tamaño de Colombia, ¿no? Más o menos. Eh, El Vamos a ver Triángulo de primero. las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una zona notoria que se encuentra en el Océano Atlántico Norte, entre Florida, Puerto Rico y la isla de las Bermudas. Si trazas una línea que conecta estos tres puntos, obtienes un gran triángulo. Profesor, disculpe, no se ve la imagen. De Se hecho, le ve un se poco. estima que tiene No un la ha enorme compartido. tamaño de 500.000 millas cuadradas. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una zona notoria. No, profesor, no lo comparte. Sí, sí, ahora sí, profesor. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una zona notoria que se encuentra en el Océano Atlántico Norte, entre Florida, Puerto Rico y la isla de las Bermudas. Si trazas una línea que conecta estos tres puntos, obtienes un gran triángulo. De hecho, se estima que tiene un enorme tamaño de 500.000 millas cuadradas. Hay pocas personas que no hayan oído hablar de este lugar misterioso y de todos los horribles secretos escondidos en sus profundidades. Aterroriza y al mismo tiempo hipnotiza a las personas de todo el mundo con sus espeluznantes estadísticas. 300 barcos que desaparecieron sin dejar rastro, 75 aviones que simplemente desaparecieron de la nada y más de 1.000 víctimas que nunca llegaron a casa con sus familias. Con cada año que pasa, vemos diferentes teorías que intentan explicar el fenómeno del Triángulo del Diablo. Pero todavía no sabemos con certeza qué es exactamente este lugar. Algunos dicen que está maldito, otros dicen que hay algo paranormal ahí, y hay quienes creen que tiene algo que ver con los extraterrestres. Sea lo que sea, ni siquiera los científicos entienden completamente la causa de todas las tragedias que se desarrollan en el Triángulo de las Bermudas.
Desde el origen de la humanidad han existido un sinnúmero de eventos importantes, los cuales han marcado una huella imborrable para nuestra historia, a veces sin tener precedentes. Sin embargo, algunos de los descubrimientos más importantes están rodeados de una estela de misterio y enigmas que en su momento no pudieron ser muy bien descritos, pero que quedaron registradas en ciertas referencias de las bitácoras de aquellos que lo contemplaron. Cristóbal Colón fue una gran y misteriosa figura de origen italiano, cuya persona posee tantos claros oscuros que es difícil definir al hombre que hay detrás de ese célebre nombre. Debido a su duro liderazgo, volvió a los colonos en su contra, lo cual lo condenó a estar preso durante sus últimos años de vida. Murió un 20 de mayo de 1506 y tras toda una vida de logros, su hazaña más grande se le atribuye al descubrimiento de América, el cual fue un hecho inesperado en su momento, pero que le trajo muchos reconocimientos. Sin embargo, durante el viaje que dio paso a este hallazgo, hubo muchos sucesos misteriosos que son blanco de dudas hasta la actualidad. Descubramos de qué se trata. La madrugada del 3 de agosto de 1492, un grupo de 90 hombres expedicionarios, los cuales estaban comandados por Cristóbal Colón, partieron del puerto de Palos, con el único fin de encontrar una ruta marítima hacia las Indias. Zarparon a bordo de 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, puesto a que Portugal había iniciado exploraciones con el mismo fin, sin tener éxito. Lo que diferenció a la tripulación de Colón es que él estaba decidido a encontrar esa ruta, cueste lo que cueste. Por ello estaban provisionados de comida y agua para un año. Pero hay otra parte de esta historia menos conocida, y es el misterioso encuentro y avistamiento con ovnis. Varios expertos señalan que Colón pudo ser guiado por seres externos a este mundo por los escritos que se relatan en su diario. Allí se cita que los primeros sucesos extraños ocurrieron la noche del 14 y parte de la madrugada del 15 de septiembre, describiendo lo siguiente. Navegó aquel día con su noche 27 leguas su camino al oeste y algunas más. Y en esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Cita bastante peculiar, ya que es a partir de este momento que se irían suscitando fenómenos similares. Pero el hecho más inquietante es el que se dio lugar el jueves 11 de octubre de 1492, momentos antes de que Colón viera tierra por primera vez. Alrededor de las 10 de la noche, el almirante estaba en la cubierta de la Santa María, cuando a gran distancia vio una luz titilante. Colón describe: el almirante parado sobre la cubierta vio una luz. Inmediatamente llamó a uno de sus tripulantes, Pedro Gutiérrez, y le pide que viese hacia el horizonte, contemplando aquella luz brillante y parpadeante. La perciben unas 2 o 3 veces, describiéndola como una luz de candil de cera que se movía hacia arriba y abajo. Llaman a otro miembro de la tripulación y observan mientras se desvanece y reaparece varias veces. Según historiadores, esa luz viajaba junto al barco, descartando así que pudiese haber sido algún animal marino. En el escrito también se relata que el objeto brillante sale desde el agua y se aleja hacia el cielo. Entre los días 14, 15 y 16 de enero de 1493, mientras la tripulación se embarca de vuelta a España, vuelven a suscitarse fenómenos luminosos. El gran almirante citó en sus libros de bitácora las observaciones de nuevas y extrañas luces, algo que también le pasó más de una vez en los restantes viajes que efectuó antes de su muerte al viejo mundo, obviamente sin poder encontrar una explicación a lo que veía. ¿Qué fue lo que en realidad vio Colón? ¿Fue una alucinación, algún animal marino o simplemente algo externo a nuestro mundo? Lo que vieron fue un objeto luminoso el cual tenía la capacidad de salir del agua y alejarse hacia el cielo, lo que en la actualidad interpretamos como ovnis, y en especial del tipo Foo Fighters, pero a gran escala. Lo más intrigante de todo este suceso es que ocurrió en lo que hoy se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Vaya coincidencia. Como ya es conocido por todos y a estas alturas, el Triángulo de las Bermudas desde siempre ha tenido ese resplandor de misterio. No es solo un mito moderno o una leyenda urbana que nació en el umbral del siglo XXI, sino que estos fenómenos son tan antiguos como los primeros exploradores que se aventuraron en el área. Y como señalo en el video de la Zona del Silencio, este lugar en particular tiene conexiones con otros lugares impresionantes del mundo. Te lo dejo por aquí para que lo revises. ¿Pudo ser posible que Colón fuese guiado por estos objetos luminosos? Y si es así, ¿por qué lo hicieron? ¿Acaso tenía algún contacto con extraterrestres? Tal vez muchos no lo sepan, pero el diario original de Colón fue alterado en circunstancias desconocidas. El diario original desapareció en el momento en que Colón se lo entregó a Fernando el Católico, quien ordenó hacer una copia a 2 manos dividiendo el contenido para conservar el secreto de lo que estaba escrito.
Teóricos afirman que en él pudiesen encontrarse las respuestas a estas interrogantes, pero en la actualidad se desconoce en dónde reposa dicho escrito. El paradero de dicho escrito, como siempre, queda en la intriga y es lo que hace interesante a estas leyendas. Sea lo que sea que pasó, habrá algo de verdad, pero lo verídico quedará en la memoria de quienes lo vivieron. Saquen sus conclusiones. En realidad, Fernando el Católico lo que hizo es que él consideró que esos encuentros con esos OSNIs, porque no son ovnis, son OSNIs, cuando son objetos submarinos no identificados, que sale y se vuelven ovnis, ¿no? Entonces, eran encuentros con el diablo. Y como estaban viajando con sacerdotes, decidieron eliminar ese contenido. Pero de todas maneras el contenido prevaleció porque algunos marineros comentaron ese hecho inusual. Ahora vámonos a los barcos antes del siglo XX. O sea, estamos hablando antes de la radio y cuando las noticias corrían lentamente. ¿Ok? Vamos. Mary Celeste. Créelo o no, el Triángulo de las Bermudas comenzó a ganar fama en los tiempos de Cristóbal Colón. Durante su viaje al Nuevo Mundo, el explorador notó que columnas de fuego caían del cielo y chocaban contra el océano cerca de esta zona. En ese momento, no había ningún sistema desarrollado de comunicación, por lo que las personas no descubrieron el triángulo hasta el siglo XX. Pero incluso antes de eso, el misterioso lugar reclamaba víctimas regularmente. Una de las desapariciones más conocidas fue la de un barco mercante estadounidense llamado Mary Celeste. La nave zarpó el 7 de noviembre de 1872, con el capitán del barco, Benjamin Briggs, junto con su esposa, su hija de 2 años, y una tripulación de 7 personas a bordo. Se dirigían desde Nueva York a Génova, Italia, con un precioso cargamento de 1.700 barriles de alcohol crudo. Menos de un mes después, su viaje comenzó, y pocos días después de la última bitácora registrada de la nave del 25 de noviembre, un barco británico llamado Dei Gratia se encontró al Mary Celeste flotando con una vela prácticamente izada. Todo parecía normal e intacto, excepto por una cosa. No había un alma a bordo del barco, y el bote salvavidas había desaparecido. Lo único que parecía fuera de lo común era una espada en la cubierta. Antes de atribuirlo a un ataque pirata, estás a punto de descubrir por qué no pudo haber sido eso. Todas las pertenencias de la tripulación, un suministro de alimento de 6 meses, así como el alcohol transportado estaban en su lugar. Cualquier otra teoría como un terremoto submarino, un ataque de un calamar gigante o un desastre natural también pueden descartarse, ya que el buque no sufrió daños de ningún tipo. Era un día claro, el barco estaba en perfecto estado de funcionamiento, así que, ¿por qué las personas lo abandonarían y nunca volverían? Cualquiera que sea la razón, ni la tripulación, ni el bote salvavidas se encontraron. Si bien este misterio no tiene una conexión directa comprobada con el Triángulo de las Bermudas, algunos investigadores creen que estas vidas inocentes fueron reclamadas por el lugar maldito. El curioso hallazgo de Ellen Austin. En 1881, la goleta americana de 64 metros de eslora, el Ellen Austin, navegaba desde Nueva York a Londres, cuando la tripulación vio un barco no identificado a la deriva en el Mar de los Sargazos, que se encuentra en el extremo norte del Triángulo de las Bermudas. Algo parecía estar fuera de lugar en el barco, como si no hubiera nadie a bordo. Así que el capitán Baker del Ellen Austin decidió observar el barco abandonado durante un par de días para asegurarse de que no era una trampa. Una vez que pasó ese tiempo, ordenó a su tripulación abordar el barco abandonado. Al hacerlo, ellos vieron que todo estaba intacto. El envío estaba bien embalado, pero, de hecho, no había nadie a bordo.
Así que el capitán Baker decidió poner al mando a sus mejores hombres en el misterioso barco y remolcarlo de regreso a Nueva York con él. Al principio los dos barcos navegaban uno al lado del otro en hermosas aguas tranquilas. Pero cuando una fuerte tormenta salió de la nada 2 días después, los separó. El Ellen Austin perdió la pista del barco abandonado. Una vez que la tormenta se calmó un poco después de unos días, el capitán Baker encontró la nave abandonada una vez más a la deriva sin rumbo fijo en el mar. Al alcanzar al barco y verificarlo, el capitán se sorprendió por lo que encontró. El barco estaba en la misma condición perfecta que antes, pero sin una sola alma a bordo. Esta parte de la historia ha sido confirmada, pero hay más. Algunas personas creen que el capitán Baker hizo un intento más para remolcar el barco a tierra, pero después de que el intento número 2 terminó de la misma manera, el Ellen Austin simplemente dejó el barco aparentemente maldito, abandonado. Según otra versión, el barco abandonado fue visto una vez más, pero esta vez con una tripulación diferente a la que dejó el capitán Baker. Nadie más que el Triángulo del Diablo sabe realmente la verdad. Bueno, ahí están. O sea, estamos viendo fenómenos de barcos, porque en ese tiempo no había aviones, antes del siglo XX. Esto es para que vean que el fenómeno del Triángulo de Bermudas es de hace mucho tiempo, ¿no? Y ya ahora, ya con los avances de la tecnología en el siglo XX, ya nos encontramos en otra cosa, ¿no? USS Cyclops, vamos a verlo porque es uno de los barcos, el barco actual más grande que se ha perdido. 390 metros, un buque de 4 cuadras, no es un barquito, no es un botecito, que vamos a ver su historia. USS Cyclops. En toda la historia de la Marina de los Estados Unidos, no ha habido una mayor pérdida de vidas por accidentes individuales que la tragedia que le sucedió a un enorme buque de combustible llamado USS Cyclops, en marzo de 1918. Se suponía que el barco entregaría 10.800 toneladas de mineral de manganeso de Brasil a Baltimore, lo que significa que tuvo que atravesar el corazón de la bestia. El barco partió en un buen día y el único mensaje que se recibió de la tripulación fue que no tenía ningún problema. Luego, el barco, con sus 309 personas a bordo, simplemente desapareció. Muchos consideran que la desaparición del buque de guerra USS Cyclops fue la más polémica y con mayor repercusión. El USS Cyclops salió del puerto brasileño de Salvador con destino a Maryland. Nunca llegó a su destino. No hablamos de un pequeño barco bélico como puede ser una fragata. Era una fortaleza flotante como explicaremos a continuación. El USS Cyclops era un gigantesco barco de guerra que se consideró en su momento el mayor buque de la Armada de los Estados Unidos. Se le puso el nombre de un ser mitológico griego por su tamaño. El gigante con un solo ojo conocido como Cíclope. Tenía 165 metros de largo y 20 metros de ancho y con capacidad de llevar una carga de unas 12 toneladas. No empezó como un barco de guerra ya que cuando se construyó en 1910 se pensó para transportar carbón. De hecho, los periódicos de la época lo llamaron la mina de carbón flotante. Sin embargo, llegó la Primera Guerra Mundial y el USS Cyclops fue reclutado para la guerra. Se le incorporaron un buen número de ametralladoras de alto calibre y su primera misión fue llevar personal sanitario y suministros médicos a Francia. El comandante de la nave era George Worley. En 1918 el Cyclops fue enviado a las costas de Brasil para abastecerse de combustible. Cuando el USS Cyclops llegó a Brasil, llevaba casi 10 toneladas de carbón que estaban destinadas para barcos de guerra ingleses. También cargaron otras 10 toneladas de magnesio para ser utilizados en municiones. Una vez que el barco llenó sus tanques con el combustible, se puso de camino a Maryland, Baltimore. La idea era hacerlo de un tirón sin paradas, aunque finalmente hicieron una parada en Barbados. El motivo de esta parada fue porque uno de los motores del barco había dejado de funcionar. Debido a lo complicado para arreglar el motor, el comandante decidió seguir camino a Maryland sin el motor.
No estaban a mucha distancia de su destino, por lo que el barco podía llegar perfectamente sin un motor. Sin embargo, cuando quedaban 4 kilómetros para llegar a su destino, el barco dejó de dar señales. Simplemente desapareció cuando pasaba por el infame Triángulo de las Bermudas. ¿Qué le pasó al USS Cyclops? Lo que le pasó a este barco de la Primera Guerra Mundial sigue siendo un asunto discutido hoy en día. No hay respuestas claras y sin muchas teorías. Más de 100 barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, pero el USS Cyclops dejó muchas dudas. Se hizo una de las mayores búsquedas del momento para encontrarlo, pero sin éxito. Se enviaron una gran cantidad de barcos por la misma ruta que había hecho el Cyclops, además de aviones de reconocimiento. También se puso a la disposición de los equipos de rescate toda la tecnología posible. Sin embargo, a pesar de los intentos por localizar una sola señal del barco desaparecido, no hubo éxito. Pasado algún tiempo, algunas teorías empezaron a surgir. En principio se pensó que había sido atacado por un U-boot alemán. Sin embargo, esto hubiera dejado restos del barco dispersos por la zona. No se encontró ni un pedazo del barco desaparecido. Algunos dijeron que las condiciones del mar pudieron hundir el barco al ir tan cargado. Esta era una buena teoría, pero no hubo tormentas en ese momento. Tampoco se recibieron mensajes del barco pidiendo ayuda o avisando de las malas condiciones del mar. Por supuesto, también aparecieron las teorías de que el barco fue hundido por fuerzas sobrenaturales o algún monstruo marino en las Bermudas. Las sospechas sobre el comandante George Worley. La Armada estadounidense había hecho poco caso a todas las teorías sobre la desaparición del USS Cyclops. Sin embargo, una de las teorías más inquietantes era sobre el comandante George Worley, el cual había nacido en Alemania. De hecho, se cambió el nombre cuando llegó a los Estados Unidos. Este comandante no era muy apreciado por sus tripulaciones. Se le conocía por castigar a sus hombres a la menor falta de disciplina. La teoría hablaba de que este comandante de origen alemán podría haber entregado el USS Cyclops a los alemanes. Sin embargo, en los siguientes años no se encontraron registros de que los alemanes se hicieron con el mando de este barco. Aparte de esto, el barco hubiera aparecido más tarde, o por lo menos alguien habría comentado algo sobre él. No fue el caso. La conclusión fue que nadie podría decir a ciencia cierta lo que pasó con el USS Cyclops. Los familiares de la tripulación nunca tuvieron una versión oficial de lo que pasó, y esto se ha mantenido hasta hoy en día. Desaparecieron 310 personas y hasta hoy nadie sabe lo que pasó con ellos. Bueno, ¿qué habrá pasado con ellos? Ese es el gran enigma, ¿no? El USS Cyclops era un barco a vapor, pero con todos los adelantos de 1918. Había servido como fortaleza y había ayudado a la Primera Guerra Mundial. Y en realidad lo estaban usando como carga para llevar pertrechos y combustible a Inglaterra. Iba a hacer una escala en Baltimore. Y lo más alucinante, que bueno, hay varias teorías sobre esto, varias se han visto acá, pero hay más todavía, que los alemanes lo desarmaron, se lo llevaron. Pero el acero que se usó para este barco era un acero que se podía rastrear, porque era un acero de alta tecnología para la época, mucho más avanzado que el Titanic. Ahí está. Esa es la mayor tragedia de vidas que se ha llevado el Triángulo de las Bermudas. Pero no solamente eso. Miren la cantidad de documentos, libros, reportajes, películas que se han hecho a razón del Triángulo de las Bermudas. Así que les traigo un resumen de eso. De ahí unas historias del Atlántida, un montón de teorías medias sacadas de contexto, pero que, diríamos, tratan de explicar estas anormalidades. Veámosla. Te vamos a contar algunas cosas que no sabías sobre el Triángulo de las Bermudas. Comenzamos. Número 1. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van, que es un periodista, escribió al respecto de algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Edward dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. 2 años después, en 1952, George Sand afirmó en un artículo
de revista que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de una revista muy popular estadounidense. Al año siguiente, publicó un libro llamado Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El mortal Triángulo de las Bermudas. Es por eso que se le considera a Vincent el inventor del término el Triángulo de las Bermudas. Número 2. En 1974, 11 años después de la creación del Triángulo de las Bermudas, el misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, escritor de ciencia ficción, que publicó uno de los libros más vendidos llamado El Triángulo de las Bermudas, donde copió bastante texto de Vincent y recopiló casos de desapariciones. Con este libro, el término Triángulo de las Bermudas se hizo aún más popular y más conocido. Número 3. Como les dije anteriormente, existen muchos misterios sobre el Triángulo de las Bermudas. En general, algunas desapariciones. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el vuelo 19, el cual era un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos. Esta desaparición ocurrió durante un vuelo de entrenamiento que salió de Florida el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el libro de Charles Berlitz, una escuadrilla de aviones navales desapareció sin dejar rastros después de informar varios efectos visuales extraños. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció durante la búsqueda de esta escuadrilla. Según Berlitz, los restos de los GBM Avenger debieron ser encontrados al día siguiente, considerando que estos estarían flotando en el agua, ya que había un mar tranquilo con cielo despejado, pero nada de esto ocurrió. Añade que el informe del accidente de la Marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. Hasta la fecha no se sabe qué es lo que realmente ocurrió con los restos de estos aviones. Otro caso es el de KC-135 Stratotankers. Este nos cuenta que el 28 de agosto de 1963, un par de aviones Stratotanker KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron y se estrellaron contra el Atlántico a 300 millas al oeste de Bermudas. Algunos escritores dicen que si bien los dos aviones chocaron, hubo dos sitios distintos de choque, separados por más de 160 millas de agua. ¿Cómo explicas eso? Debieron chocar en un mismo lugar, sin embargo se tiene el registro de que ambos chocaron al mismo tiempo en lugares distintos. Nadie entiende qué es lo que ocurrió aquí. Número 4. Hay demasiadas teorías sobre el Triángulo de las Bermudas. Una de ellas es que es un agujero negro. Otra dice que es la superficie del continente perdido de Atlantis. También cuentan que hay temibles monstruos marinos, o incluso se habla que es una zona donde podría haber contacto extraterrestre. Número 5. Otra desaparición notable del Triángulo de las Bermudas fue el SS Marine Sulphur Queen, un barco cisterna T2. Este barco transportaba azufre fundido junto con 39 tripulantes. Desapareció cerca de la costa sur de Florida. La última noticia que se tuvo de él fue el 4 de febrero de 1963, cuando envió un mensaje de radio de rutina. Al no recibir más comunicaciones, enviaron equipos de búsqueda para localizarlo. Después de más de 2 semanas de búsqueda, el equipo de rescate solo encontró algunos fragmentos de restos y salvavidas. Volvemos a repetir, nadie sabe lo que ocurrió aquí. Número 6. Algunos especialistas aseguran que los satélites que pasan por el lugar reciben una señal particular y son bombardeados por una radiación más intensa que cualquier otro lugar del mundo, una irregularidad que se le conoce como la anomalía del Atlántico Sur, cuyas siglas son AAS. Este provoca que los rayos solares se acerquen hasta 200 kilómetros a la superficie de la Tierra. Esto podría generar accidentes en el sitio que quedan canalizados como desaparecidos, algo muy común en el Triángulo de las Bermudas. Los científicos lo clasifican como un punto débil en el campo electromagnético de la Tierra, y esta es la explicación que dan del por qué han desaparecido y han ocurrido tantos accidentes. Número 7. El Triángulo de las Bermudas tiene un pariente llamado el Triángulo de Alaska desde 1988. En este lugar se han reportado 16,000 personas desaparecidas sin dejar rastro alguno. Se encuentran entre 3 ciudades: Barrow, Juneau y Anchorage. Es un territorio que abarca bosques, montañas heladas, glaciares, tundras y sobre todo zonas prácticamente inexploradas. Este se volvió famoso por la desaparición de Thomas Hale Box, un político demócrata de Estados Unidos que formaba parte de la Cámara de Representantes. Su avión se esfumó en algún punto entre Anchorage y Juneau. La operación de rescate se extendió por 39 días, involucrando 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles, que cubrieron un área de más de 8 millones de hectáreas. Aún así, nunca se hallaron escombros ni restos humanos. Número 8. En el Triángulo de las Bermudas hay variaciones magnéticas y niebla electrónica. Así es, existe una teoría la cual habla sobre una extraña niebla electrónica. Este concepto lo acuñaron Rob McGregor y Blue Journal en su libro The Fog. Ambos son supervivientes de un accidentado viaje por la zona. Bueno, este documental era más grande, yo lo he cortado
Porque lo que ha dicho el vuelo 19, lo vamos a ver en un momentito. Lo que ha dicho del niebla electrónica, lo vamos a ver en detalle porque considero que es algo importantísimo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos al más... de acá pues ha sido llevado a la pantalla en encuentros cercanos de tercer tipo y ha habido varias películas respecto a este famoso vuelo 19. Estamos hablando de recién acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos con la paranoia entera, haciendo practicar a sus pilotos por si acaso algún remanente de los japoneses pudiera estar todavía con ganas de vengarse de la bomba atómica. Pasa este extraño incidente que la verdad que colinda, yo he analizado varias versiones, he hecho una investigación y la verdad que este es el más emblemático. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de chiquillos, de pilotos, de gente común, sino estás hablando de pilotos experimentados en un programa de entrenamiento para bombardeo aéreo. Entonces no estás hablando de gente que estaba en la Segunda Guerra Mundial, o sea, gente que había estado en climas combatiendo con los japoneses, no estás hablando de tontería. Y que digan las cosas que le dijeron a los operadores de radio y también a un avión que pasaba en otro lado, en realidad es un despelote. Así que veamos el informe. En el amanecer despejado y soleado del 5 de diciembre de 1945, 5 Grumman Avenger estaban alineados en la estación aeronaval estadounidense de Fort Lauderdale, Florida, preparados para un vuelo rutinario previsto para esa tarde. Pero el cabo naval Alan Costner, uno de los miembros de la tripulación, estaba preocupado. Tenía la extraña sensación de que algo terrible iba a ocurrir. 45 minutos antes de despegar, se retiró. A las 2 de la tarde, los 5 pilotos y 9 miembros de la tripulación estaban preparados. El vuelo 19 rugía por la pista y se elevaba en el cielo. Mientras el comandante del vuelo, el teniente Charles Taylor, comprobaba el cuadro de mandos, se preguntaba por la decisión de Costner de retirarse. Para Taylor, un veterano de 6 años con 2.500 horas de vuelo, era solamente otra misión rutinaria. Capaz de volar a 480 km por hora, cada avión del vuelo 19 tenía combustible suficiente para recorrer 1.600 kilómetros. Las condiciones atmosféricas parecían casi perfectas, con algunas nubes ligeras y viento moderado. Tras despegar de Fort Lauderdale, el vuelo 19 tenía instrucciones de volar hacia el este 260 kilómetros para ensayar un lanzamiento de bombas. Entonces los aviones se dirigirían al norte casi 120 kilómetros antes de girar al sudoeste de vuelta a la base. El tiempo total de vuelo estimado no superaría las 2 horas. Los 5 aviones llegaron a la zona de lanzamiento cerca de Bimini, en las Bahamas, sobre las 2:30 de la tarde, siguiendo el horario previsto. Tras completar el simulacro de bombardeo, el vuelo 19 continuó rumbo este. Hasta el momento todo iba según lo previsto. Mientras tanto, los operadores de radio en la torre de control de Fort Lauderdale esperaban ser relevados a las 4 de la tarde. Solo necesitaban que el vuelo 19 les indicara su hora estimada de llegada. A las 3:45, el comandante del vuelo 19, el teniente Taylor, contactó. Pero no era un mensaje rutinario. Taylor parecía desesperado. Llamando a torre de control, es una emergencia. Parece que hemos perdido el rumbo. No vemos tierra, repito, no vemos tierra. ¿Qué posición tenéis? Hubo una pequeña pausa. Mientras esperaban la respuesta de Taylor, los operadores de radio exploraron el cielo despejado esperando ver a los 5 aviones, pero no vieron nada. De repente la radio cobró vida. Era Taylor de nuevo. No estamos seguros de nuestra posición, dijo. No podemos saber dónde estamos. Parece que estamos perdidos. Los operarios de la torre dieron instrucciones a Taylor de que se dirigiera hacia el oeste. Creían que así los aviones recuperarían el rumbo. Su respuesta fue alarmante. No sabemos dónde está el oeste, todo está mal, es extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección, incluso el océano parece otra cosa distinta. A los pocos minutos llegó una nueva voz del vuelo 19. Era el capitán George Steiber, uno de los pilotos compañeros de Taylor. Pero Steiber parecía tan confundido como Taylor. La torre luchaba por oírle a través del ruido mientras emitía el mensaje asolado por el pánico.
No estamos seguros de dónde estamos. Hemos debido pasar de largo Florida y estamos en el Golfo de México. Siguió un breve silencio mientras en teoría el vuelo 19 daba un giro de 180 grados para que, como esperaban, les llevara de vuelta a Florida. A las 4:25 volvieron a recibir a Steiber. Su voz sonaba débil y distante. Parece como si estuviésemos entrando en un agua blanca. Estamos completamente perdidos. Estas fueron las últimas palabras del vuelo 19 que se oyeron en la torre de control. Se envió un avión de búsqueda desde la estación aeronaval de Banana River a 240 kilómetros hacia arriba por la costa de Florida. El hidroavión gigante Martin Mariner tenía una tripulación de 12 miembros y combustible suficiente para estar en vuelo 24 horas. El Mariner informó a los 10 minutos de que habían alcanzado la última presunta posición del vuelo 19. No había indicios de la patrulla perdida. También informaron de fuertes vientos a 1800 metros. Al poco tiempo la radio quedó en silencio. Nada más se oyó del Mariner. Ahora 6 aviones y 27 hombres habían desaparecido aparentemente sin dejar huella. Al día siguiente, 6 de diciembre, al alba, se montó la misión de rescate aérea y marina más amplia que se haya realizado en Estados Unidos. Casi 300 aviones militares, el portaaviones Salomon, 4 destructores, varios submarinos y cientos de aviones privados pequeños, yates y cruceros rastrearon aproximadamente 775.000 kilómetros cuadrados de océano en un intento desesperado de buscar a los hombres desaparecidos del vuelo 19 y del Mariner. La búsqueda se extendió por los Everglades y el Golfo de México y cubrió cientos de kilómetros de la costa de las Bahamas y Florida. Fue en vano. Nadie vio ni un salvavidas. No había restos, ni siquiera una mancha de petróleo. Finalmente, 4 días después, cuando la noche se cerraba y las condiciones atmosféricas se deterioraban seriamente, suspendieron la búsqueda. El vuelo 19 y el Mariner, junto con sus tripulaciones, parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Pero el misterio permaneció. Nadie supo qué ocurrió a los aviones desaparecidos y a los hombres que iban a bordo. Poco antes de que la búsqueda del vuelo 19 y el Mariner se suspendiese, se convocó un consejo de investigación de la Marina estadounidense en pleno para investigar el extraño asunto. Se consideró juzgar en consejo de guerra al oficial que comprobó el cuadro de mandos del vuelo 19 antes de despegar. Sin embargo, tras más investigaciones, quedó claro que habían funcionado correctamente. Entonces se supo que antes de que el vuelo desapareciera, el capitán Robert Cox, que dirigía otro escuadrón, interceptó un mensaje de radio de uno de los pilotos. El piloto, cuyo nombre en clave era FT-28, se quejaba de que sus 2 brújulas fallaban mientras volaba sobre lo que asumía que eran los cayos de Florida. Pero ninguno de los aviones deberían haberse acercado a los cayos. El piloto tenía instrucciones de volar costa arriba con el sol a babor, al lado izquierdo. Si el vuelo 19 estaba sobre los cayos, eso significaba que había sobrevolado Miami y se dirigía a Fort Lauderdale. FT-28 parecía muy confundido. Informó de que acababa de pasar sobre una pequeña isla y que no había más tierra a la vista. Eso significaba que el vuelo 19 seguramente no podría haber estado sobre los cayos de Florida. Los Grumman Avenger obviamente perdieron el rumbo, así que ¿dónde estaban? La investigación no consiguió ofrecer ninguna respuesta. Aparte de concluir que el avión de búsqueda Mariner podría haber estallado en el aire, el Consejo no parecía tener ni idea del destino del vuelo 19. Como dijo uno de sus miembros, ni siquiera somos capaces de hacer una buena suposición sobre lo que ocurrió. Otro miembro añadió: desaparecieron completamente como si hubiesen volado a Marte. Al no haber ninguna explicación racional sobre la desaparición del vuelo 19, pronto comenzaron a surgir teorías cuestionables. Hubo quien dijo que los aviones y sus pilotos habían sido abducidos por extraterrestres, y otros pensaron que fueron succionados por un chorro de agua, o invadidos por gases venenosos que emanaban del mar de los Sargazos. Otros sugirieron que les había destruido la erupción de un volcán submarino o simplemente que todos habían fallecido en una colisión masiva en el aire. Pero si hubiese sido una colisión, habrían quedado restos. Nunca se encontró nada.
Con el paso del tiempo parece que la explicación más probable fue que el teniente Taylor y el resto del vuelo 19 se perdieron sin esperanza porque asumieron que sus brújulas no funcionaban correctamente. Cuando Taylor pensó que estaba sobre los Cayos de Florida, podía estar realmente sobrevolando una cadena de islas al norte de las Bahamas que desde el aire son bastante similares. Sin costa de referencia, Taylor habría ignorado las brújulas y continuado en lo que esperaba fuese el rumbo correcto de vuelta a la base de Fort Lauderdale. Taylor habría dirigido el vuelo 19 en la dirección equivocada. No había nada entre las Bahamas y África excepto las profundas e infinitas aguas del Océano Atlántico. Los Avengers solo llevaban combustible suficiente para 1.600 kilómetros, o aproximadamente 3 o 4 horas de crucero. Si se estaban introduciendo en el Atlántico, no pasaría mucho tiempo hasta que todos los aviones se quedaran sin combustible y tuvieran que hacer un amerizaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones habían tenido que amerizar y flotar el tiempo suficiente hasta que la tripulación fuese recogida y escapase del avión que se hunde. Pero si los aviones se habían visto obligados a amerizar, ¿por qué ninguno de los pilotos solicitó ayuda por radio cuando caían al mar? Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió al vuelo 19. Bueno, ¿qué piensan ustedes que le pasó al vuelo 19? Primero, hablemos de Costner. El teniente Costner es el único tripulante que no subió al vuelo 19, a la escuadrilla de estos 18 tripulantes. Entonces, hay un registro que él dice que fue acosado por los hombres de negro, una serie de cosas. Él tuvo una precognición, algo que le dijo: no subas ahí porque te vas a morir, vas a desaparecer, y no subió. No subió, y después se le hizo un consejo de guerra, toda esa nota, pero él se ratifica de que tuvo unas extrañas sensaciones, que no debía subir ahí y no subió, prácticamente desertó. Bueno, ese era un teniente joven que estaba a cargo de artillería. Pero ¿qué pasa con el teniente Taylor y el capitán Staver? Ambos veteranos de guerra, obviamente en la lucha contra los japoneses, conocen muy bien ese tema de confundir Bermudas con el Golfo de México, es decir, pasarse la península al otro lado, estamos hablando de más de 1.000 kilómetros, es absurdo, pero sin embargo no eran cualquier tonto, no eran tontos, eran gente que sabía ubicarse porque volaban. Incluso Staver era instructor de vuelo, o sea, no estamos hablando de unos chicos que practicaban, ¿no? Que se pueden haber perdido. Y lo más alucinante es que los Grumman Avenger son bombarderos que no llegaron a hacer la práctica, o sea, no llegaron hasta el sitio donde tenían que arrojar las simulaciones de bombas. Entonces estaban con las bombas. Ya. Hay una investigación que he hecho, hay un protocolo cuando pasaba eso en la Segunda Guerra Mundial. Si tú eras alcanzado por una artillería japonesa, lo primero que tenías que hacer, ¿qué era? Soltar las bombas para que no tuvieras peso y el avión pudiera flotar, como han visto en una de las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que el avión choca y flota, ¿no? Y cuando flota, después de mucho tiempo se va hundiendo, los pilotos tienen tiempo suficiente para radiar: hemos caído, nadie dijo nada de eso. Y lo que lo cierra completamente es las declaraciones del capitán Cox, que eso ya fue en un consejo para determinar, porque no solamente se perdieron los 5 bombarderos, sino también un avión de búsqueda gigantesco, es un hidroavión, que dijo que haber mantenido conversaciones tanto con el capitán Taylor como el teniente Taylor como el capitán Staver, donde no sabían lo que hablaban de aguas blancas, hablaban de vórtices, y después vamos a ver eso cuando lleguemos a la niebla electrónica, el caso de Herman. Entonces, al final estamos viendo a más de una veintena de militares que se han perdido, gente con experiencia, con manejo, y se han vuelto totalmente desubicados. Las brújulas no funcionaban, eso sí lo dijo Staver al FT-28 que venía al otro lado, que estaba llegando a Fort Lauderdale, y diríamos que ellos fueron los últimos que tuvieron conversación.
El vuelo 19 ha sido materia de varias películas de ciencia ficción. La más cercana es Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Donde aparecen en un desierto y los pilotos al final que son recuperados y bajan de la nave. Pero esa es especulación. La verdad del asunto es que el vuelo 19 sigue siendo un misterio. Ahora vamos al otro caso. Ahora resulta que voy a hacer un compilado de la cantidad de naves desaparecidas. Vamos a ver. 2 años después, el 3 de julio de 1947, un avión de cargo C-54 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses desapareció a 160 kilómetros de la costa de Bermuda. El 30 de enero de 1948 se produjo la desaparición de un avión comercial británico Tudor 4 en ruta de Londres a Kingston, Jamaica. A las 10:30 de la noche, el capitán comunicó por radio con Bermuda diciendo que estaba a 640 kilómetros al nordeste y esperaba aterrizar para hacer escala antes de la medianoche. Esta fue la última vez que se supo del avión. A pesar de una inmensa búsqueda de una semana, el avión y sus 31 pasajeros y tripulación nunca fueron encontrados. En los 2 años siguientes continuaron las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. El 28 de agosto de 1963, 2 aviones cisterna KC-135 despegaron en misión secreta desde la base militar estadounidense de Homestead, Florida. Tras radiar su posición 540 kilómetros al sudoeste de Bermuda, hubo un silencio absoluto. 2 zonas con restos se encontraron más tarde, lo que sugiere que podrían haber chocado, aunque los restos estaban a 260 kilómetros de distancia. En mayo de 1991, el misterio del Triángulo de las Bermudas aumentó cuando un grupo de exploradores que rastreaban el fondo marino en busca de galeones españoles hundidos encontraron los restos intactos de 5 aviones de guerra estadounidenses a 16 kilómetros de Fort Lauderdale. No había ni rastro de la tripulación. ¿Podría tratarse de los restos del vuelo 19? A Graham Hawke, uno de los buceadores, le preguntaron cómo se sentía al haber realizado un descubrimiento aparentemente tan importante. We just didn't expect to find a 5th. It just fit too closely with Flight 19. You know, 5 aircraft disappeared. So, at this point we decided that really if this wasn't Flight 19, there's a very cruel joke. Sin embargo, un examen posterior detallado de los 5 aviones reveló que después de todo no eran las naves del vuelo 19. Aparentemente los números de serie no coincidían. Así que los argumentos sobre la extraña desaparición del vuelo 19 todavía continúan. El misterio sigue siendo tan convincente hoy como hace más de 50 años. Bueno, al igual que antes dije, sigue siendo un misterio. Eso fue una broma. Después ya los militares americanos revelaron de que durante la Segunda Guerra Mundial varios aviones que no eran Grumman Avenger, eran aviones cazas, estaban malogrados, y para que por si acaso los japoneses no vayan a capturar, tiraron en un sitio varios aviones a manera de chatarra, ¿no? No eran lo que pensábamos, nunca fue el vuelo 19. Ahora, este caso sí es verdaderamente alucinante. Estamos hablando de un físico, Bruce Vernon, que estaba de copiloto de un vuelo comercial que iba de las Bahamas a Miami. Lo que realmente pasó explica muchas cosas, muchos casos como el Boeing de 1977, que después voy a informar. Pero primero quiero que veamos este misterio, porque realmente no hay explicación, o por lo menos todavía la humanidad no tiene una explicación clara de lo que puede estar pasando y que podría ser la causa de desapariciones de los barcos y aviones. Llama Bruce Hernell. El 4 de diciembre de 1970, Bruce, junto con su padre y su socio comercial, despegó de la isla de Andros en dirección a Miami Beach. Tenía bordes suaves. Me adelanté y comencé a subir, y sucedió que estaba en mi ruta de vuelo. Él entró en la nube y a los pocos minutos sus instrumentos dejaron de funcionar. Radio de Miami, no estoy seguro de mi posición. Estoy en una especie de niebla. ¿Pueden ayudarme? Los controladores aéreos no lo podían ver en el radar. Él sabía que tenía que salir por sí mismo. Pronto se dio cuenta de que la niebla se cerraba sobre él. Vernon creó esta ilustración para mostrar lo que vio.
Parecía que su única salida era una extraña forma en U que se abría más adelante. Entonces nos adelantamos y planeamos, y me di cuenta de que el túnel se volvía más pequeño. Luces blancas destellaban a su alrededor, pero él no estaba en una tormenta eléctrica. Cuanto más profundo iba, las luces eran más intensas y aparecían con más rapidez. Nunca antes vi relámpagos como estos. Mientras Bruce cruzaba el túnel se cerraba alrededor de su avión. Y de pronto, estas líneas extrañas se formaron alrededor de mi avión. Eran como grietas, y podía ver el cielo azul claro del otro lado. Finalmente, él escapó del túnel. Entonces miró hacia atrás. De pronto, vi el túnel desplomarse y formar una especie de abertura que rotaba en el sentido de las agujas del reloj. No era la primera vez que hacía este vuelo y todo salía como siempre. El viaje debía haber tomado aproximadamente 1 hora y media. Bruce estaba pilotando un avión de motor ligero Beechcraft Bonanza. Inmediatamente después del despegue, notó una pequeña nube. El avión se elevó a una altitud de unos 300 metros o 1000 pies. Y la nube también se elevó con él. Creció literalmente ante sus ojos, pero el avión logró deslizarse a través de ella. Después de 10 minutos, a una altitud de 3.505 metros u 11.500 pies, apareció otra nube. Era tan grande que Bruce nuevamente tuvo que volar directamente hacia ella. Todo a su alrededor se volvió negro de inmediato, aunque no llovió. El piloto notó extraños destellos blancos que no eran como un rayo. Eran tan brillantes que iluminaban todo. Después de aproximadamente media hora, Bruce de repente se dio cuenta de que esta era la misma nube a través de la cual ya habían volado. Tenía la forma de un anillo, una especie de nube gigante en forma de rosquilla. Bruce no vio forma de escapar del cautiverio de la extraña nube, cuando de repente notó un pequeño despeje. Esta era la única oportunidad. El hoyo parecía un túnel con un ancho de poco más de 1,5 kilómetros o 1 milla, y unos 16 kilómetros de longitud o 10 millas, y al final había cielo azul. Pero tan pronto como el avión entró en el túnel, se redujo bruscamente. Las paredes del túnel eran completamente redondas y continuaban cerrándose. Todo el interior estaba cubierto con pequeños hilos grises de nubes que giraban en sentido antihorario justo enfrente y alrededor del avión. Los instrumentos de navegación empezaron a fallar girando de manera incomprensible. Afortunadamente, Bruce logró escapar de este extraño cautiverio. Pasaron unos 20 segundos, pero en ese momento a nadie le importó. El avión estaba envuelto en una extraña niebla. El piloto contactó inmediatamente con el control de tierra para determinar su ubicación, pero el despachador no pudo ver el avión en el radar. ¿Es posible? Teóricamente sí. La interferencia puede afectar los instrumentos de radar, pero lo que sucedió después asustó a todos, incluyendo al propio Bruce. El despachador de repente anunció que el avión ya estaba en el cielo sobre Miami. Permíteme recordarte que por lo general este vuelo dura aproximadamente 75 minutos, pero solo habían pasado 47, un poco más de la mitad del tiempo. Pero el avión de Bruce simplemente no podría haber acelerado a tal velocidad. El diseño del avión simplemente no lo haría posible. Poco a poco la niebla se despejó y el piloto vio que definitivamente estaba por encima de Miami. De regreso al suelo, Bruce verificó la cantidad de combustible utilizado y el reloj. Todo parecía como si de repente se hubiera movido de un punto en el espacio a otro, por sí mismo, sin la ayuda de motores, como si el avión pasara por un portal. Es como mirar televisión en blanco y negro cuando la imagen está fuera de foco. Años después de que Bruce estuviera atrapado en la niebla sobre el Triángulo de las Bermudas, él volvió a experimentarlo. Esta vez cuando él y su esposa volaban sobre los Cayos de Florida. Nos dirigíamos hacia el norte pasando los Everglades. Y cuando estábamos encima de ellos, justo en el borde, instantáneamente pareció que había niebla en todas partes sobre Florida. Bruce afirma que esta vez también era niebla electrónica y que se adhirió a su avión.
Entonces llamé a la estación de radio de Miami y la agencia meteorológica me informó que no se reportó niebla en ninguna parte de Florida. A donde sea que Bruce voló, la niebla lo siguió. Tuve el presentimiento de que si me dirigía hacia el océano, quizás podría salir de esta niebla. Y funcionó. ¿Pueden algunas personas poseer poderes especiales que realmente atraigan la niebla electrónica hacia ellos? Por alguna razón, a donde sea que volamos, siempre vemos cosas extrañas. Estoy pensando debe ser nuestro avión. Bruce Gernon no puede pasar por alto el significado supernatural de sus repetidas experiencias con la niebla. Pero, ¿qué pasa con la apariencia del avión que de alguna manera se movió en el espacio? Esto puede explicarse por energía oscura. Esta forma de energía existe en teoría. Es responsable de la expansión acelerada del universo. Algunos investigadores creen que la energía oscura se puede utilizar para crear un motor especial que nos permita recorrer grandes distancias en fracciones de segundo, al igual que con el avión de Bruce. Esta es una hipótesis muy compleja que involucra algo así como una burbuja de curvatura que cambia el espacio y el tiempo. En general, esto es difícil de probar. Bueno, ahí está el caso de Bruce Gernon. Realmente uno de los casos más misteriosos, pero por lo menos este señor la salvó, ¿no? O sea, llegó de alguna forma a aterrizar en Miami. Quiero decir que también en este mismo caso se encuentra un vuelo de American Airlines, perdón, de Pan Am de 1977, que se dirigía de Cuba a Atlanta y pasó por el Triángulo de las Bermudas, y los controladores aéreos no lo vieron en un momento y supusieron lo peor. Supusieron que el avión comercial se había caído con más de 200 personas a bordo, era un avión grande, y se pusieron nerviosísimos, y a los 10 minutos apareció el avión y le preguntaron los de si había visto algo, ¿no? Y también menciona una niebla ligeramente verde muy extraña, nada más. Aterrizaron perfectamente todo, y grande fue la sorpresa de lo que ya estos investigadores de OVNI y todos, que comprobaron que el reloj del avión no había pasado 10 minutos y los pasajeros tenían ese desfase de hora, 10 minutos, como que no habían estado en este tiempo. Lo cual implica y ratifica la experiencia de Gernon, la experiencia esta extrañísima de la Viuda Negra. En la primera oportunidad viajaba con un físico, ese físico después haría una teoría sobre la energía oscura, casualmente. Entonces él fue testigo de ese vórtice, él hace un dibujo sobre esto. ¿Qué les parece? Es parte del misterio del Triángulo de Bermudas. Bueno, vamos a ver ahora en qué hora estamos. Todavía estamos con las justas, ya. Las conclusiones. Este mito se ha ido alimentando a raíz de las preguntas que el hombre se ha ido haciendo a lo largo de los años, con el objetivo de encontrar una explicación a este fenómeno. Preguntas como: ¿dónde va a parar todo lo que entra en él y desaparece? ¿Han viajado a otra dimensión? ¿Han sido devorados por alguna criatura desconocida? Hasta ahora, nadie tiene una respuesta. Pero ¿cuáles son las razones que podrían explicar la desaparición de todos estos barcos y aviones? El científico australiano Carl Kruszelnicki explicó en su día que, en realidad, el número de embarcaciones y aviones que desaparecen en esta zona es igual que en otras partes del mundo. Pero aún así, muchos siguen atribuyendo este misterio a causas de índole paranormal. Hubo quien dijo que la localización del Triángulo de las Bermudas encajaba con la de la ciudad perdida de la Atlántida, una isla descrita en los textos de Platón y que poseía tal poder que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África. Se trataba de una civilización muy avanzada tecnológicamente, pero los dioses decidieron castigar su soberanía hundiéndola. Aún así, no son pocos los que creen que esta ciudad perdida existió realmente. De hecho, así lo confirmaron muchos expertos antes de la creación del triángulo. Quizás los habitantes de Atlántida sean los responsables del hundimiento de todas estas naves. Por otro lado,
Fue el propio Stephen Hawking quien desarrolló la idea de que podría existir un agujero negro en la zona. Según sus indicaciones y las de un buen puñado de científicos, los barcos y aviones serían absorbidos por este y desaparecerían sin dejar rastro. No obstante, de ser así, no habría ni mar, ni vida, ni tierra en esta zona del mundo. Aparte de que todos los barcos y aviones que han cruzado esta región del océano deberían de haber desaparecido, y hasta ahora no ha sido siempre así. Otra de las teorías más populares es la de los extraterrestres. Hace unos años, el cazador de tesoros Darrell Miklos afirmó haber realizado un descubrimiento asombroso en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Miklos, que utiliza mapas secretos creados por un compañero y exastronauta de la NASA para descubrir naufragios en lo más profundo del mar, se topó con unas enormes estructuras que, según él, podrían formar parte de una nave extraterrestre. Siempre que algo no tiene una explicación clara, se recurre inmediatamente a los ovnis o a los monstruos marinos. De ahí la siguiente teoría. Otros hablan del famoso Kraken, esa criatura mitológica con aspecto de calamar gigante que se dedica a hundir barcos por puro placer. La base de esta leyenda parte de que se han producido numerosos avistamientos de calamares de hasta 15 metros de largo justo en esta zona. Sin embargo, esto no explica la desaparición de las aeronaves. Cabe destacar que esta zona se caracteriza por ser el hogar de numerosos tifones y huracanes que suelen levantar olas de decenas de metros y que son capaces de hundir cualquier tipo de embarcación con una facilidad tremenda. Por si no fuera suficiente, en los últimos años se ha descubierto la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. Algunos científicos han sugerido que este hidrato de metano, liberado de forma violenta en forma de burbujas gigantes de gas, podrían hundir los barcos e incluso alcanzar a alguno que otro avión. ¿Estará la ciencia en lo cierto? ¿Sonará la campana con alguno de estos mitos? Los barcos perdidos o las cajas negras de los aviones podrían aportar una valiosa información para cerrar este misterioso capítulo, pero hasta la fecha no ha sido posible contar con ninguno. Bueno, decía una estadística que, bueno, que en el Triángulo de las Bermudas hay accidentes como en todas partes del mundo. Sí, en todas partes del mundo hay accidentes. Lo anecdótico de este lugar es que no se encuentra nada de restos. Los barcos cuando se hunden dejan algo flotando. Los aviones cuando caen dejan la gasolina y el aceite flotando. Y eso se rastrea y esos son unos puntos para poder... En otras partes pasa eso. Lo único que no pasa es en el Triángulo de las Bermudas y en este sitio de Alaska. También existe un Triángulo del Diablo en más o menos en el Océano Pacífico, al otro lado, diríamos, al otro lado de la Tierra de este lugar. No es tan conocido, que es una zona de tifones, ¿no? Como si fuera la otra parte que sale. Este entra y el otro sale, pero nunca se ha visto salir nada de ahí. Es un misterio completo. Así que ahora vamos a ver qué opinan, no sé, abramos los micrófonos un ratito para hacer un comentario. ¿Qué opinan sobre este misterio que aún funciona? ¿Qué creen que pasa? ¿Energía oscura? No sabemos, todavía la ciencia no sabe qué es la energía oscura. ¿Agujeros negros? Creo que el agujero negro, no lo sé. Pero lo que yo más me inclino, mi conclusión personal, que no necesariamente ustedes la pueden compartir, es que definitivamente existe algo dentro de ese triángulo que emana radiación. Puede ser la Atlántida, puede ser una nave extraterrestre chocada, no lo sé. Porque eso ha sido captado por satélites y también hace muy poco, le he tratado de buscar pero no encontré el video, hace muy poco fue reflejado también en un análisis de Google que estaba haciendo sobre el tema de calor. En el Triángulo de Bermuda salió un círculo gigante, más o menos de 300 kilómetros, bien extraño. Se le conoce como la anomalía del Pacífico Sur. Bueno, ahí lo dejo. No sé qué opinan, algún comentario de ustedes, qué opinan de este capítulo. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Alfonso? Alberto, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, acá siguiendo el tema, ¿no? No te pierdes ni un capítulo de Cruda Realidad, Alberto. Sí, tanto en lo posible, Dice, tu comentario, ¿qué piensas que es el triángulo? ¿Qué piensas? ¿Qué cosa pasa ahí? ¿Por qué se chupa aviones y barcos y nunca nadie más sabe qué cosa pasó con ellos? Bueno, conjeturas
hay un montón, pero de lo que nadie va a dudar es que es uno de los más grandes misterios de la humanidad. Sí, pues. A la altura del Triángulo de las Bermudas, a la altura, por ejemplo, de la línea de Nazca, de la construcción de Egipto, de las pirámides de Egipto, ¿no? Y otros misterios, ¿no? Y justamente son esos misterios los que nos hacen creer muchas cosas, ¿no? Que puede ser, no sé, algo de otras... de otra dimensión, ¿no? Otra dimensión, o claro. También... otra realidad. ¿No? Bueno, ya al hablar de otra dimensión, de alguna manera estamos hablando de algo que escapa a nuestra realidad. A nuestra física. Ajá, a la física, por eso existe la metafísica. La metafísica. Por eso es que uno a veces se rompe la cabeza con esas cosas, pero es una realidad y hay que aceptar de que nosotros como profesores, como amantes del saber, como investigadores que tenemos que ser, bueno, por lo menos todos los profesionales, tenemos que buscar y rebuscar y no parar de buscar y de hacer esas preguntas. Es fundamental, por eso estos programas el cual están llevando a cabo son importantes, son interesantes. Porque te llevan a la reflexión, te llevan a la investigación, porque te llevan también, oye, ¿será cierto? Porque hay mucha gente que no cree en esto, pero la realidad es la realidad. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están esos aparatos? No es nada, pues. Esa es la realidad. Y no creo que los militares van a estar mintiendo, los aviones comerciales, la gente que pierde un montón de plata, se pierde un barco de cargueros, un montón de dinero. Entonces, esto no es broma. O sea, se está desapareciendo, ¿no? Y está jugando con vidas, ¿no? Se ha tragado más de 1000 personas. Entonces, ¿podrían ser portales? ¿Podrían ser portales? Podría ser portales, entraría en el tema de las otras dimensiones. Sí, yo creo que sí, porque esa descripción que hace Gernon respecto a la avioneta que él pasa, coincide también con la declaración del capitán que se mantiene en privado, porque tú sabes que decir estas cosas le puede acarrear a que pierda su trabajo, de este avión comercial de American Airlines. Igualito, o sea, una niebla que parece pegarse como si fuera estática al aparato, ¿no? Puede ser, no sé. Entonces, ahí está, no sabemos. Bueno, algún día, obviamente la ciencia justo está para investigar, para ver esas cosas. Algún día quizás se descubra el misterio. Yo pienso que después me da una pena que no haya conseguido el video que le quería mostrar, que es hace poco, en pandemia, ha pasado un fenómeno que ningún noticiero ha visto, nada, que es un extraño círculo captado por Google Earth. Google Earth está haciendo ahora un rastreo sobre el mapa de calor del mundo. O sea, estamos hablando que comenzó este experimento antes de la pandemia y lo ha seguido haciendo. Pero ¿dónde está la nota y la relación con el Triángulo de las Bermudas? Resulta que cuando llegó al Golfo de México, se ve un gigantesco círculo perfecto, como si fuera un reloj con varias cosas que sobresalen, en el Triángulo de Bermuda, o sea, ¿cómo le digo? Como si fuera un calor diferente, pero no es un huracán, es algo perfecto, un círculo perfecto, que más parece algo que se estuviera quemando dentro del triángulo. Y coincide a este explorador que tiene su programa en Discovery Science, que es un cazador de tesoros de galeones españoles que le trajo el astronauta Gordon Cooper, que fue su amigo, y Gordon Cooper, como estaba espiando a los rusos, tenía un sistema que rastreaba los metales, y entonces Vivo puso que rastreara oro, y le puso las ubicaciones a este señor, que tiene su programa, actualmente están en ese búsqueda de tesoros. Este señor declara haber encontrado una gigantesca estructura circular de más o menos unos 20 kilómetros. Coincidiría, mire, estoy hablando de este señor, no tenía nada que hacer con ese rastreo de Google que ha sido este año aproximadamente en marzo, abril, por ahí. Y he tratado de buscar, pero no me acuerdo, era un programa, un youtuber que lo sacó como primicia y después lo copiaron varios, pero no me acuerdo cómo se llamaba el fenómeno. Se le conoce como la anomalía del Pacífico Sur, pero lo he buscado, no lo he puesto en como son medio faranduleros los youtubers, le ponen otros nombres, ¿no? Pero es una anomalía que ha salido registrada en el banco del Triángulo de las Bermudas. Y se ve un círculo perfecto, ahí no hay vaina. Y no creo que sea una falla del satélite, porque resulta que Google
rastrea con varios satélites esa zona. También puede fallar uno, pero fallar varios, ¿no? Porque uno le pone calor, el otro le pone densidad, temperatura, no sé. O sea, varios que está haciendo, igual que Google Earth. Google Earth toma una foto y hay otros que lo juntan, ¿no? Entonces, y así hace Google, hace todo el globo. Ahí lo dejo. Y miren, todos hemos concluido que tiene que ver algo relacionado con las otras dimensiones. Y casualmente, miren lo que va a pasar la próxima semana. Vamos a ver otras dimensiones. Universos paralelos, los metaversos o los multiversos. Vamos a ver una cosa que relaciona el tema del viaje en el tiempo, que también es un tema. Vamos a ver y voy a demostrarles que un fantasma vive en la cuarta dimensión. Es otra dimensión. Aparte del tiempo, hay dimensiones espaciales y dimensiones temporales. Entonces, todo eso lo vamos a ver. ¿Qué les parece? Y ya con eso me quedaría sin tema. Así que la próxima semana yo tengo que recoger. ¿Qué temas quieren que trate? A ver. Aparte que, ¿por qué le puse otras dimensiones? Porque probablemente esta semana haga una entrevista a Anthony Choi Montes, que es mi amigo y que conducía el programa Viaje a otra dimensión, con quien hemos pasado varias aventuras por acá y por allá, tratando de cazar ovnis. Y bueno, sí, hemos visto cosas raras, pero que no podemos explicar, ¿no? Entonces, cosas muy, muy extrañas en Caraz, en las alturas de Caraz, y vimos una perla de luces que pasaron, sin ruido, sin nada, absolutamente silencio, ¿no? Entonces, muy extraño. ¿Y por qué? Porque a Anthony Choi lo llamaron unos ingenieros que construían la carretera Caraz-Chiclayo y que tenían que pasar por Chungos se llama el sitio, Chungos, un sitio bien elevado, y de ahí ya bajas a la costa. Y ellos observaron que todos los miércoles a las 12 de la noche, 12, 1 de la mañana, pasaba esa tira de perlas. Lamentablemente Chiclayo del 96.7. Perdón. Entonces, y nosotros fuimos a pernoctar con cámara en mano con la gente de Radio Capital y tuvimos una mala fortuna. Uno de los muchachos de los camaroros era diabético, no lo sabíamos, y le dio una epilepsia y nos asustamos todos y se acabó toda la nota y regresamos. Y cuando bajamos para el hospital de Caraz, observamos las luces y yo le tomé una foto y se las voy a enseñar algún día cuando ya estemos ya en el debate, y le voy a decir a Choi, ¿te acuerdas, Anthony? Y lo vamos a hacer una entrevista. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Todavía quedan temas pendientes. Hay cualquier cantidad de temas, Janet, cualquier cantidad de temas. Es que como dices que ya te agotaste los temas. No, pero yo quiero que ustedes pongan los temas. Mira, quiero que me den varios temas. A ver, escríbamelo o dígamelo. Los portales. El portal. Voy a apuntarlo. Ya voy a comenzar a rescatar. Se llama el portal del INSE, ¿ya? El portal del INSE. Por ejemplo, ahí está. Ese es un tema que yo quisiera hablar con Anthony. Anthony tiene más información. Incluso he hecho entrevistas a turistas que les ha pasado ese problema. Yo no tengo eso, ¿no? Entonces, podría ser uno. No sé. A ver, Maggie, ¿qué sugiere, Maggie? Maggie, ¿estás ahí? ¿Qué tema sugiere? Portal del INSE, ya, bacán. Después de la próxima semana que pasamos otras dimensiones, no tengo tema. A ver, dice, ahí está mi hermano, está mandando para que escuchen a Choi, ahí en RPP. Sí, pues coincide con nuestro horario. Sí, Carlos, dime. Yuri, yo creo que hay otro tipo de energías que no conocemos, porque que los aviones vayan arriba y desaparezcan, la única explicación es que hay algo que no lo hemos llegado a conocer, ¿no? Porque no tiene lógica, pues. No hay rastro, no hay nada, como que no hay petróleo, no hay nada, entonces ha sido absorbido. ¿Qué será? Hay algo fuera que como humanos no podemos conocerlo hasta ahora. Esa es mi percepción. Sí, bueno, hay varias cosas que estoy tratando de buscar Estoy tratando de ver si hay anomalía. Acá está, compadre. Anomalía, miren lo que ha pasado.
Miren esto. Sobre la Ciudad de México. 1 de septiembre de 2020. Los radares de meteorología captaron una anomalía sobre el estado de Guanajuato. Este de acá después se movería al Triángulo de las Bermudas. Pero miren lo que pasa. ¿Qué puede ser eso? Mira, acá está el Triángulo de las Bermudas. Acá no creo que sea algo natural. No creo que sea algo natural porque es muy perfecto. Mira, es muy perfecto. ¿Ven ahí? Hay una especie de acá rectángulos, líneas rectas. La naturaleza no hace eso. Si fuera un tifón. Y además parece como una nave, algo así, porque tiene unas cosas acá medio raras y acá hay otros puntos de energía. Según los análisis, no he cogido de otro lado, he cogido de otro lado, porque en realidad el youtuber que yo quería es justo que esto se mueve al Triángulo de las Bermudas. Y acá lo han puesto así nomás, pero por lo menos es la misma cosa que se mueve. Y lo alucinante de esto es que el pata le hace un análisis y concluye que esto no puede ser nada natural. Nada natural. Y también dice cómo es que fue captado esto, ¿no? Y ahí los satélites de meteorología y los satélites de Google Earth que estaba haciendo un sondeo sobre calentamiento. Y acá estamos viendo que acá el borde, el azul, es una nave, ¿no? Parece una nave, ¿no? Una cosa yo pensaba muy que caliente. era el asteroide de los dinosaurios, pero... No. Ese es en Chicxulub. No. Ese es en Chicxulub. No tiene nada que ver. El Chicxulub está un poco lejos de acá. Pero entonces, tenemos estas cosas extrañas. Bueno, nadie ha hecho un análisis sobre lo que pasa en Lince, pero voy a hacer un especial ya a pedido de Janet, ya que me gusta también. Voy a ver, pero va a ser muy pequeñito. No sé si me va a ayudar mi hermano a buscar los videos de que han hecho entrevistas a taxistas, a gente que ha venido del extranjero y a gente común no que está caminando. Y no sé buscar, pero te voy a ayudar. Ya, gracias. Eso, para otro tema, para no ir montado. Sí, de este al otro todavía, porque la otra es otras dimensiones, ¿no? Entonces, ahí está, para que vean, yo lo estoy poniendo así en vivo. El otro después desaparece y aparece en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, yo he estudiado algo de eso puede ser electrónica. Los huracanes. Sí, hay una cosa que coincide con que el triángulo que tira, o sea, el lado que tira para las Bermudas, es siempre el mismo origen de los huracanes, efectivamente. Esa es otra teoría que no la había mencionado, gracias Eric. Sí, ahí es donde nacen todos los huracanes y terminan pues en Baltimore, tiran pues a Estados Unidos o se quedan en el Golfo de México, acá, ¿no? A esta zona más o menos. ¿Qué será? Ahí se lo dejo. Perfecto. De 9 a 10. Energía libre de Tesla. Ya, ese es otro programa que están saliendo acá de el rayo, ¿cómo se llaman? El rayo calórico de Tesla. Bueno, Tesla también, voy a poner Tesla porque verdaderamente Tesla para mí es un super genio que tuvo que tener incidencia alienígena, o sea, tuvo que tener influencia alienígena. Acuérdense que él ya hablaba del Caballero Negro, ¿no? En 1898 habla de que existía un objeto que transmitía a la Tierra, todavía no se hablaba ni siquiera de satélites, y eso después se conocería como el Caballero Negro, por si acaso. Por si acaso, el Caballero Negro, pueden poner así, y van a ver que el Caballero Negro, este es el Caballero Negro, eso es todo un tema, y van a hablar, en primer lugar van a ver que Tesla fue el primero que lo descubre, cuando hacía sus periodos. Y acá han hecho una animación. Ahí está, este es el Caballero Negro. Es una especie de nave, ha sido fotografiado por un montón de telescopios, por la estación espacial, por los transbordadores espaciales, y nadie sabe qué cosa es.
Pero ya Tesla lo hablaba en la época de 1890. Para que vean. En fin, ahí lo dejo. Y si no hay otro comentario, a ver, no sé, Carlitos, Javier creo que quiere intervenir. No, está bien. ¿Está bien? Está bien, entonces nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, en otro capítulo de Cruda Realidad. Buenas noches. Gracias.